Y bueno, queridos amigos, aquí en su programa de Clínica de Campeones vamos a comenzar el sector de los especialistas, la parte que es importante para todos aquellos que nos gusta hacer deporte. Y hoy vamos a tener con nosotros como invitado al doctor José Nebot, que desde Valencia, España, nos va a hablar al respecto de todo esto que es la evaluación médico-deportiva. Y no se olviden, él alguna vez ya ha estado con nosotros en algunos programas, ha sido médico de uno de los clubes más grandes en España y obviamente tiene que saber mucho de esto, además de que en su clínica tienen que tratar obviamente muchos deportistas. José Nebot es un médico traumatólogo, deportólogo, especialista en toda esta parte de lo que es medicina deportiva, cirugía ortopédica y traumatológica. Bienvenido, José. Hola, buenos días, bienvenido, Nils. Muy bien. Y bueno, José, nos vamos directamente a la primera pregunta. ¿En qué consiste la evaluación médico-deportiva? Bueno, en este tema yo distinguiría dos partes. Por un lado, la evaluación médico-deportiva en cuanto hacemos a un deportista, pues un control cardiológico, una prueba de esfuerzo. Valoramos que le permita hacer deporte, que no vayamos a tener ningún susto ni ninguna patología que desconozcamos y que pueda llevar a un problema grave por la práctica deportiva. Esa es una evaluación médico-deportiva a cualquier deportista, profesional o amateur. Luego, si nos vamos al profesional, aparte de esa evaluación para evaluar que todo su aparato cardiovascular y demás no tenga ningún problema, está la evaluación médico-deportiva en la cual cuando un club ficha a otro jugador y cuesta mucho dinero, hay que hacer una evaluación más específica en cuanto a que no tengamos riesgos de alguna lesión o algún problema que tenga antiguo y que le vaya a impedir la práctica deportiva. Entonces, una cosa es la evaluación médico-deportiva a todo deportista, cardiológica, respiratoria, analítica, ver que todo está bien para la práctica deportiva, eso tanto profesional como amateur, y por otro lado, la evaluación de valorar todo el aspecto del aparato, principalmente locomotor, aunque todo lo demás, de que no haya una lesión antigua, que un jugador que cuesta mucho dinero a los pocos meses vaya a recaer de esa lesión y ya deje de jugar o vaya a faltar mucho a los partidos. Perfecto, entonces me respondiste un poquito ya a la segunda pregunta, pero específico un poquito entonces. Esto quiere decir que con los deportistas amateurs o deportistas de fin de semana es recomendable que se hagan una valoración médico-deportiva para no correr ningún riesgo. Por supuesto, en España incluso el deportista amateur que tiene ficha federada, aunque no viva de esto, para que la ficha se la validen, tiene que pasar un estudio, una evaluación médica para darle el apto. Incluso en España funcionan todas estas federaciones para los deportistas amateur, que si un deportista amateur, por ejemplo, tiene una lesión y acude al médico de esa federación, hasta que no le dé el alta, esa ficha queda retenida para que no pueda practicar deporte. Incluso en federaciones como el rugby, por ejemplo, que hay mucho traumatismo craneal, tienen estipulado, según el traumatismo que tenga, si es por primera vez, por segunda, le retienen la ficha después de eso durante una semana o 2 semanas para comprobar que no va más la lesión. Qué importante, queridos amigos, escuchen esto, es necesario realmente hacer una valoración, aunque sea deportista de fin de semana. Y bueno, y me imagino que en la parte del deporte profesional, además de hacer estas evaluaciones del aparato locomotor, se piden otra cantidad de exámenes varios, como por decirte resonancias, radiografías y todo este tipo de cosas. Sí, claro, en el deportista profesional no es que se le haga en esta valoración una resonancia de todo, pero si nosotros tenemos constancia que viene de un equipo donde ha tenido una lesión en la rodilla o en el tobillo, de ahí le vamos a pedir una resonancia. Normalmente sí que hacemos radiología convencional de muchas partes del cuerpo, hacemos analítica, hacemos estudio con el cardiólogo, a veces hasta en esa revisión primera el podólogo también se hace un estudio y luego sí que pedimos pruebas específicas dependiendo del historial clínico de ese deportista. Muy bien, José. Ahora, entrando un poquito en esto de los deportistas, ¿nos puedes explicar, por favor, qué es esta evaluación morfológica, pliegues, composición corporal? ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, esto sí que está un poquito más enfocado al deportista profesional. El deportista amateur generalmente no tiene los recursos o no se hace estas cosas porque no tiene un médico en donde practican el deporte. Pero el deportista profesional, y más ahora que los entrenadores y los preparadores físicos son muy pesados con el tema del peso y el tema de la grasa, hacemos un estudio corporal donde vemos el porcentaje de grasa que tienen, el porcentaje muscular o el porcentaje de visceral y del resto que tienen. Entonces hay unas tablas más o menos establecidas, ese porcentaje de grasa siempre es más alto en las mujeres que en los hombres y, y en vez de valorar muchas veces el peso, valoramos más el porcentaje de grasa. Entonces, mientras estén los rangos de unos porcentajes de grasa normales, pues perfecto, porque muchas veces el aumento de masa muscular aumenta el peso y el peso no es un valor tan fiable como puede ser el porcentaje de grasa estipulado para un deporte como el fútbol o para un deporte como el atletismo, que en cada uno de esos porcentajes de grasa pueden ser diferentes. Perfecto. Yo te cuento, José, que tengo algunos amigos aquí dedicados a hacer un deporte pero extremo y son deportistas de fin de semana, pero les gusta la competencia y se hacen de todo, pliegues, que esto todo, pero bueno, ya es el gusto de cada uno. José, ¿qué nos puedes contar al respecto o comentar al respecto de la valoración cardiológica? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Y cuán importante es esta valoración para un deportista profesional, pero sobre todo para aquellos que nos están escuchando, los deportistas amateurs? Vale, en los deportistas profesionales ya se les hacen tantos estudios, pruebas de esfuerzo, electrocardiograma y demás, que es más raro ver, y aún así hemos visto, y en los últimos años, pues ha habido alguna parada cardíaca. En la última, no sé, fue no, la Eurocopa en España, un jugador danés, Eriksson, cayó fulminado en el campo y se le pudo reanimar. Entonces, en el deporte profesional, más o menos, eso está bastante bien estudiado, y a pesar de eso, aún se nos pierde y se nos escapa alguna patología. En el deporte amateur, lógicamente, ahí sí que habría que hacerse como mínimo, que es lo que se hace en muchas federaciones, un electrocardiograma. Eso como mínimo. Si en ese electrocardiograma apreciamos alguna alteración, ya lo tiene que valorar el cardiólogo. Lógicamente no hay cardiólogos para valorar a los miles de deportistas que hay en un país, pero en aquel que detectamos ya algún trastorno en la auscultación o en el electrocardiograma, siempre hacer una revisión del cardiólogo y si no la prueba, no puede ser. Y luego está el deportista pues más mayor, que sale a hacer deporte, que además hace algún deporte a lo mejor más intenso, ahora que está más de moda el pádel o deportes de estos, y es de estos competitivos que quiere ganar y hace a veces un esfuerzo mayor, o cuando va a correr una carrera de larga distancia porque se están preparando para una maratón, pues hay que hacer un estudio cardiológico antes de estas pruebas, porque a veces hay muchas arritmias, muchos cambios eléctricos en el corazón que en un momento de un esfuerzo intenso pueden fallar y podemos tener una patología. Y una patología de una lesión muscular tiene poca importancia, pero una lesión cardíaca en un esfuerzo pues puede acabar con la vida y es un problema grave. Muy bien, José. Y con relación a valoración neumológica, qué es lo que queremos estudiar en los pulmones? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Y cuán importante es este examen? Bueno, aquí también iría ya más encaminado un poco al deporte profesional, no, el deporte amateur, de no ser alguien que tenga algún problema o niños que han sido asmáticos y que van a practicar deporte, y entonces sí que deben tener unas indicaciones de su neumólogo, llevar el Ventolin, como a veces vemos que pasa, o creo que no sé qué deportista o qué tenista se está poniendo Ventolin de vez en cuando porque lo necesita. Pero en un deportista profesional valoramos la capacidad pulmonar, es decir, se hacen espirometrías para ver qué capacidad, cuántos litros pueden caber en esos pulmones, y a raíz de esa capacidad pulmonar, pues lógicamente el deportista va a tener más capacidad de esfuerzo porque va a llevar más oxígeno al organismo. Pero normalmente estas pruebas, estas espirometrías, muchas veces las hacemos también en el reconocimiento inicial, a lo mejor no en el jugador que ya lleva años en el club, porque bueno, puede cambiar, pero no es importante, pero en un jugador que viene nuevo al club sí que se le hace a lo mejor una espirometría inicial para ver esa capacidad pulmonar para el rendimiento.
Muy bien, entonces, queridos amigos, han escuchado muy bien. Valoración cardiológica en todos los estratos, profesional, amateur y de fin de semana, para no tener sorpresas. Y neumológica, de preferencia, para poder ver las capacidades de ese pulmón en la parte deportiva. Y bueno, José, al respecto de, nos hablabas hace un momento de la prueba de esfuerzo. Bueno, los televidentes no saben qué es una prueba de esfuerzo. ¿Nos explicas qué es y para qué sirve? Vamos a ver, ahí también hay que distinguir una prueba de esfuerzo cardiológica y una prueba de esfuerzo de gases, ¿vale? Una prueba de esfuerzo cardiológica es la que le podría ser de utilidad a un deportista amateur. Un deportista amateur o alguien que, pues después de años sin competir, quiere ir a competir, pues se hace una prueba de esfuerzo cardiológica, ve que no hay ningún problema cardiológico y esa prueba de esfuerzo pues, se puede hacer en bicicleta o en cinta, con puesto todos los cables para controlar la actividad eléctrica en el corazón y el cardiólogo va haciendo que vayamos a una intensidad mayor, 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 hasta llegar a una intensidad ya bastante importante, donde vemos que no hay ningún trastorno, ninguna arritmia cardíaca, entonces se daría como bueno. Y las pruebas que se hacen más a los deportistas profesionales muchas veces son las pruebas de gases, en las cuales vemos al deportista en una cinta o una bicicleta con una máscara y un tubo, y ahí estamos viendo en todo este movimiento de oxígeno de entrada y salida en el organismo, y ahí es un poco más una prueba de esfuerzo dirigida para ver la capacidad de esfuerzo del deportista y para que el preparador físico pueda planificar el entrenamiento, intentar mejorar ese volumen de oxígeno que permite nuestro cuerpo, y conforme estamos más entrenados en esa prueba de esfuerzo vamos viendo los resultados porque nos va mejorando. Pero son distintas. Una, la cardiológica, que es para prevenir que no haya ningún problema, y la otra es más para planificar la capacidad de esfuerzo y la capacidad de entrenamiento de los deportistas. Muy bien, José, perfecto. Ahora vamos a un punto que a veces la gente no le da mucha importancia. ¿Crees que una valoración oftalmológica es buena y especialmente de acuerdo a algunos deportes que se realizan? Vamos a ver, por lo menos una valoración oftalmológica simple sí que se debería de hacer. Muchas veces hay deportistas y sobre todo los porteros, por ejemplo. Yo sería a unos, hablando del fútbol, pero en tenis, en béisbol, hay deportes en los que la vista es muy importante. Hay gente que a veces tiene el campo de visión reducido y no es consciente de ello. Y eso sí que es importante en determinados deportes. Luego, hay problemas, igual que los niños en el colegio, hay problemas a veces de dolor de cabeza, cefaleas, algunos problemas de malestar que no sabemos el origen, y el origen a veces es un problema de visión, que ese deportista va a necesitar pues lentes, o va a necesitar a veces unas lentillas para poder competir, porque tiene unos problemas de visión que no le permiten a veces ver perfectamente. Entonces, por lo menos un screening en los deportistas básico, y cuando nos aparece algún trastorno que alguien, ese campo de visión o esa visión es más reducida, pues intentar hacerle la consulta al oftalmólogo. Perfecto. Para finalizar esta parte de los exámenes, hay gente que tampoco le da mucha importancia a lo que es la valoración odontológica. ¿Tú crees que es necesario y específicamente por qué una valoración odontológica es necesaria en los deportistas? Vamos a ver, el problema de los dientes muchas veces son las caries o las infecciones bucales, que no nos generan ningún problema, pero están ahí, a lo mejor no las revisamos. Eh, Tú sabrás, porque de toda la vida, cuando intentamos hacer estudios, saber el origen de las causas de lesiones musculares, una de las que siempre está ahí presente es que tenga un problema en la boca. Y muchas veces estos deportistas que recaen y recaen, aparte de hacerle estudios podológicos y estudios de mucho tipo, los remitimos al odontólogo para que le revise la boca y descartar una de las posibilidades. Este problema de una caries que a veces se puede infectar, y a lo mejor ese aumento en el organismo de la velocidad y de la PCR, porque hay una inflamación o una infección que para nosotros no nos está dando ningún síntoma clínico en la boca, pero sí que todo esto va por el organismo y en un momento dado puede afectar a nivel muscular y producir una lesión. Entonces, también una revisión bucal anual debería ser para toda la población, pero bueno, en un deportista, sobre todo profesionales, es importante. Excelente, José. Bueno,
Finalmente, José, quisiera con toda tu experiencia y con todo el andamiento que tienes ahí en la parte profesional y amateur, ¿cuáles serían las recomendaciones para los deportistas, tanto profesionales, pero sobre todo aquel televidente que es el deportista amateur y de fin de semana? Bueno, al deportista profesional, eh, cuando está con el equipo, ahí está controlado. Ahí poco le puedo pedir porque simplemente hace lo que le dice el médico, el entrenador, el preparador físico, ahí está controlado. Pero eso son unas horas al día. La mayor parte del día está fuera. Entonces, sí que debe tener un poco de control en la comida. No tan exagerado como quieren hoy en día los preparadores físicos y los entrenadores, porque a veces también la salud mental es importante. Entonces, pero sí que hay que llevar una rutina, una serie de dieta normal, que porque un día se la salte y se tome una cerveza no va a pasar absolutamente nada. Entonces, un control eso. Muy importante, un control del descanso. Se debe de dormir bien y dormir las horas suficientes para que el cuerpo esté descansado. Si no, hay más riesgo de lesión y puede el entrenamiento, el partido, no rendir como toca. Y después también, a nivel profesional, muchas veces el principal problema que tienen es la presión mental que se tiene en el deporte. En el deporte colectivo menos, en el deporte individual, si hablamos del tenis o hablamos del golf, pues a veces es una presión tremenda para gente muy joven, con 20, 22 años, que muchos están fuera de casa, no tienen el aporte familiar. Entonces, el valor psicológico de que esté tranquilo, esté bien. No es lo mismo un jugador soltero con 20 años fuera de casa que un jugador de 28 casado con varios hijos que lleva una vida más ordenada y que a lo mejor puede soportar mejor la presión por la experiencia a lo largo de esos años. Al joven también el tema psicológico es importante. Y a los deportistas amateurs de fin de semana, fundamentalmente un estudio cardiológico para descartar un susto cuando están haciendo deporte. Eso es lo que les diría la recomendación más importante, una prueba de esfuerzo, una valoración analítica, por ejemplo, con esas dos cosas servirían para poder descartar un susto. Muchísimas gracias, José. Creo que nos ha quedado a todos muy claro esto de la parte del deportista profesional y del deportista amateur, sobre todo, porque a veces nos ponemos a hacer deporte simplemente porque sí. Bueno, muchísimas gracias, José. Gracias primero por toda la amistad y por atendernos en este momento en tu casa. Muchas gracias. Gracias a vosotros y espero vernos pronto, que creo que nos vamos a ver muy pronto. Pero ya falta poco para todos los cursos. Un gran abrazo, José. Vale, a ti. Bueno, y queridos amigos, como han escuchado del doctor José Nebot, primero que desde Valencia, después de haber trabajado en clubes profesionales, tiene esta experiencia de qué hacer con los deportistas profesionales. Y como ustedes han escuchado, valoración cardiológica, neumológica, de visión. La visión, campo cerrado, campo abierto. En el fútbol, en el tenis, tienes que tener un campo de visión amplio y eso se puede no solamente entrenar, sino se lo puede mejorar cuando haces un entrenamiento adecuado, pero primero tienes que diagnosticarlo. Después, las pruebas de esfuerzo para todos los deportistas, la valoración odontológica. Han visto que una pequeña caries puede provocar desgarros musculares frecuentes, ¿no? Y bueno, aquel deportista profesional es una cosa. Ahora, el deportista amateur, no, cuidémonos porque nadie más que nosotros nos vamos a cuidar a nosotros. Examen de sangre, prueba de esfuerzo y una revisión general cada año para saber si mi organismo está preparado para seguir haciendo deporte o inclusive para mejorar. Nosotros en breve vamos a estar ya con todo un equipo completo en el Centro TUMI para poder hacer esta prestación de servicios para todos ustedes. Y bueno, y con esto nos vamos a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones, que vamos a ir a la parte de psicología deportiva.